humor, amor, paz. Hoy vamos a hablar del ego. ¿Qué es esto del ego? El ego es tu sentido innato de individualidad. La palabra ego es en realidad el pronombre yo y significa tu sensación de ser. El ego es un pensamiento que te representa a ti. Es el pensamiento yo en tu mente. La forma más sencilla de identificar al ego es notar qué pasa cuando tu ego no está presente. ¿Cuándo desaparece el ego, aunque sea por unos momentos? Desaparece, por ejemplo, cuando nos quedamos absortos, profundamente escuchando una hermosa música. Ahí, mientras estamos absorbidos por la música, eres tú realmente. Sí, eres tú realmente el que está presente. Y el ego está ausente. En ese momento no estabas consciente de tu cuerpo físico. Había desaparecido momentáneamente tu sentido de identidad personal. Claro, al terminar la música tu ego vuelve a instalarse en tu mente y vuelve tu identidad personal. Hola, dice el ego, soy la voz en tu mente que dice yo. Sí, yo. Soy la actividad particular en tu mente que es responsable de tu sensación de ser y de tu sensación de identidad. ¿Sabes qué hago yo? Yo guardo tus recuerdos, toditos, todo lo que has experimentado, todo lo que tocas, todo lo que ves, escuchas, emergen como percepciones. Cuando ves algo con tus ojos, estos capturan la apariencia del objeto y luego los ves como imágenes. Todo lo que percibes con tus 5 sentidos emerge en tu mente en forma de eventos mentales. Y a medida que surge cada evento mental, es experimentado inmediatamente por ti. Cuando veo una flor, yo tengo la experiencia. Yo veo la flor. Fíjate que en la oración hay un objeto, flor, y un sujeto, yo. Estos corresponden a 2 eventos mentales diferentes en tu mente. Uno es el pensamiento de la flor y el otro es el sujeto, el pensamiento yo. Ese yo es tu ego. Cada vez que percibimos algo, el ego está presente en esa experiencia como nuestro sentido de individualidad. Yo, una persona individual, veo la flor. El ego está presente junto con los objetos que percibimos. Nuestra experiencia de un objeto tiene 2 partes. Una consiste en todas las sensaciones producidas por el objeto. Y la otra parte es el ego, nuestra sensación de ser una persona individual. ¿Es posible percibir algo en la ausencia del ego? ¿Puedo ver la flor sin estar el ego en mi mente? Sí, pero solo bajo ciertas condiciones. Suponte que quedas fascinado por la exquisita belleza de esa flor y caes en un estado de absorción.
En ese caso, no tendrías la experiencia de yo, una persona individual. Veo la flor. Solo experimentarías flor. Cada vez que quedamos así absorbidos, el ego se desvanece temporalmente. Todo lo que vemos, oímos, olemos, desgustamos y tocamos aparecen como eventos mentales en nuestra mente. Pero además de estas percepciones, también experimentamos otros tipos de eventos mentales, como los pensamientos y las emociones. Estos no son producidos por nuestros 5 sentidos, sino que son producidos por nuestra propia mente. Algunos pensamientos son abstractos y conceptuales, como por ejemplo, cuando reflexionas sobre el significado de la vida, pero otros son detallados y prácticos, como por ejemplo cuando tienes que hacer la lista para ir al supermercado. Mientras esos pensamientos van y vienen en tu mente, el ego está presente, pues te sientes una persona individual. Ahora hablemos de las emociones. Las emociones emergen en tu mente, tal como lo hacen los pensamientos y las percepciones. Tan pronto emergen, te das cuenta de ellas. Y mientras las emociones van y vienen, el ego está presente junto a ellas. Cuando digo yo estoy feliz o yo estoy triste, el yo al que me estoy refiriendo es en realidad el ego, mi pensamiento, yo. Pero quien tú eres en realidad no se pone feliz o triste. Tú, tú, quien tú eres, es la conciencia que ilumina todo en tu mente. Al igual que el sol que veo se ve afectado por todo lo que ilumina. De la misma manera lo hace la conciencia que ilumina las actividades de tu mente. No se ve afectada por tus emociones. Entonces, si no puedo ser afectado, ¿por qué me siento triste a veces? Es un problema de confusión. Cuando digo yo me siento triste, el yo al que me estoy refiriendo es mi ego, mi pensamiento yo, no la conciencia. Quien tú eres puede experimentar la tristeza sin sentirse triste, sin estar deseando que la tristeza se vaya. Así que el problema no es la tristeza, el problema es concluir que la tristeza en tu mente realmente te afecta a ti. Tú eres la conciencia, inmutable, que conoce la presencia de la tristeza. Y así como la tristeza no es tu enemiga, tu ego tampoco es tu enemigo, es solo un evento mental transitorio.